Hola, buenos días a todos y como otro lunes más, nos encontramos en los lunes al SOS para hablar de el capítulo de impacto, en este caso, de las propuestas colaborativas del clúster de salud. Dejadme compartir, perfecto. Pues en la sesión de hoy, que corresponde a esta cuarta temporada, a continuación pasaré a explicaros quiénes van a intervenir, simplemente para los que llegáis por primera vez a este webinario, comentaros que forma parte de una serie de 10 webinarios que hemos preparado todos los compañeros de la División de Programa Marco de la Unión Europea, de CEDETI, y que la idea de este webinario es ayudaros a mejorar la sección de impacto de los proyectos colaborativos del Pilar 2 de Horizon Europe. También en esta mejora, que puede redundar obviamente pues, en una mejor calificación de las propuestas colaborativas, intentamos ayudaros también a maximizar ese alcance y ese impacto que puedan tener los proyectos una vez están funcionando, no solo influencia sectorial, sino para toda la sociedad y para el público, que es el objetivo principal de vuestros proyectos. Respecto a los que asistís a estos webinarios, os agradecemos muchísimo vuestra atención desde el principio y destacar que no solo está dirigido a los coordinadores de las propuestas, sino también a aquellos que participáis en consorcios, porque igual algunas de las ideas las podéis aportar en vuestra preparación de propuestas bueno, y ayudar a que esa propuesta sea lo más exitosa posible. A lo largo de estos 10 webinarios contaremos obviamente con la participación de todos nuestros compañeros puntos nacionales de contacto de la División de Programa Marco de CEDETI, pero también de otras entidades que os ayudan a participar en Horizon Europe, y también, muy importante, con testimonios de participantes que han obtenido muy buenos resultados en la sección de impacto de las propuestas colaborativas de convocatorias recientes. Y de esta manera pues tenéis también ejemplos reales de cómo han abordado las diferentes subsecciones estas entidades. Recordemos que el abordar la sección de impacto no es nuevo. En 2022 ya hicimos una serie de webinarios en las cuales hay dos dirigidas a la sección de impacto, y que en 2023 y en 2024 hemos continuado con los webinarios los lunes al SOS, en 2023 centrados en los partenariados para cada uno de los clústeres del Pilar 2 de Programa Marco, y en 2024 para esos programas que son sinérgicos a Programa Marco y que conectan de alguna manera, ya sea temática, ya sea por la tipología de la herramienta, con los proyectos colaborativos de Horizon Europe. Hoy nos vamos a centrar, como hemos dicho, en el clúster 1, en el clúster de salud, y la semana que viene abordaremos el clúster 2, cultura, creatividad y sociedades inclusivas. Queríamos destacar a una hora diferente, a las 2:30. La idea durante este mes de febrero ha sido abordar los clústeres que son autocontenidos, es decir, que son temáticos, el 1, el 2 y el 3, y después a lo largo de marzo y abril veremos las diferentes temáticas de los clústeres que son más grandes y que ocupan diferentes sectores. Sin más, pues me gustaría ya dar la palabra a nuestros speakers de hoy. En principio, pues tendremos a nuestras dos compañeras puntos nacionales de contacto, Carolina Carrasco desde CEDETI y Marta Marín desde la FECID, y después contaremos con tres ejemplos bueno, que hacen referencia a las diferentes también destinations del clúster. Tenemos a Olivia Belvin, que es principal investigadora en el Hospital Santa Creu y Sant Pau, a Nabila Mela, que es Impact Manager en IS Global,
y a Gorka Epelde, que dará una visión más tecnológica, ya que se encuentra en la división de salud del Centro Tecnológico Bicontec, más cerca, pues eso, de lo que es empresa, de lo que es investigación aplicada a tecnología y dispositivos. Y sin más, pues me gustaría dar la palabra a mis compañeras Carolina y Marta. Adelante, dejo de compartir. Vale, muchas gracias, Marina. Buenos días a todos y a todas. Tengo una presentación muy pequeñita, son solo unas transparencias para, bueno, introducir un poco esta sesión, así que voy a compartirla eh, y me decís si todo se ve bien. Vale, entiendo que lo estáis viendo, ¿verdad? Perfecto, sí, muy bien, Vale. adelante. Bueno, pues antes de nada, daros las gracias a todos los que os habéis conectado hoy a esta sesión en la que vamos a hablar del impacto en el clúster 1. Así que comenzamos. Sí, y para poner en contexto la importancia, a ver, bien, la importancia del impacto en los proyectos de salud, tengo que hacer referencia al Plan Estratégico de Horizonte Europa que se ha publicado hace unos meses y que abarca el periodo 2025-2027. En este plan estratégico lo que se establecen son las prioridades políticas que van a ser la guía para financiar la investigación y la innovación de la Unión Europea en este nuevo periodo, ¿no? Se definen en este plan estratégico una serie de orientaciones clave que a nivel general son estas tres que indico aquí: la transición ecológica, la transición digital y una Europa más resiliente, competitiva, integradora y democrática. Bien, estas orientaciones estratégicas clave, estas prioridades políticas, van a ser los principios rectores, van a ser la base para que Horizonte Europa pueda financiar la investigación y la innovación en Europa, y se van a aplicar a través de los programas de trabajo. Vale. En el caso del clúster de salud, estas orientaciones se van a traducir en 6 destinos, en lo que llamamos destinos o impactos esperados. Y estos destinos son la base para la definición de las convocatorias que vamos a encontrar en los programas de trabajo de este periodo 2025-2027. Hago referencia a 2025 porque, bueno, es el programa de trabajo que tenemos ya casi a la vuelta de la esquina. Lo publicarán el documento oficial a principios de abril. Y con un presupuesto de 789 millones de euros vamos a tener convocatorias con 19 topics. Estos 19 topics se van a agrupar bajo el paraguas de estos 6 destinos que acabo de comentar, ¿vale? Y para los que estáis ya familiarizados con programas de trabajo de periodos anteriores a este, en la primera parte de Horizonte Europa, veréis que estos 6 destinos que se han definido para el programa de trabajo 2025 corresponden también a los mismos que teníamos en la primera parte de Horizonte Europa. Así que vamos a ver un poquito el detalle. Bien, es importante tomar en cuenta que a la hora de escribir un proyecto, el impacto que nos van a evaluar y que vamos a plasmar en esa solicitud, tiene que alinearse con los destinos específicos del programa de trabajo que os acabo de comentar, con esos 6 destinos que vienen del plan estratégico y de las prioridades políticas que nos marca Europa, ¿vale? Cada proyecto que solicitemos debe demostrar cómo su impacto contribuye directamente al destino al que aplica, ¿vale? Cada destino va a tener una serie de topics en las convocatorias para financiar proyectos, y estos proyectos tienen que estar alineados con este destino. ¿Cómo? Pues con indicadores claros y con estrategias de implementación que sean efectivas. Vamos a ver ese enfoque del impacto que tenemos que dar a nuestros proyectos en este programa de trabajo para 2025 en relación a cada uno de esos 6 destinos que comentaba. El primero de ellos, si recordáis, era mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente. ¿Qué se espera? ¿Qué impacto se espera para las convocatorias que aparezcan bajo este destino? Pues que nos enfoquemos en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud y en la reducción de factores de riesgo. ¿Y cómo tenemos que enfocar ese impacto cuando escribamos los proyectos? Mostrando cómo la innovación reducirá la carga de enfermedades crónicas y cómo mejorará la equidad en salud a nivel europeo.
El segundo de los destinos, que es vivir y trabajar en un ambiente que promueva la salud. Aquí el impacto que esperamos es la reducción de exposiciones ambientales y ocupacionales que sean dañinas, y el enfoque que tenemos que dar en los proyectos en cuanto al impacto será demostrar cómo la investigación influirá en las políticas de salud pública y en regulaciones ambientales. El tercero de los destinos es hacer frente a las enfermedades y reducir la carga de las enfermedades. ¿Qué se espera? Pues mejoras en el diagnóstico, mejoras en el tratamiento y pues intervenciones que lo que promuevan sea la prevención de enfermedades. ¿Cómo enfocamos el impacto en estos proyectos que saldrán en las convocatorias de este destino? Pues habrá que incluir ensayos clínicos, personalización de los tratamientos y validación de tecnologías en sistemas sanitarios que sean sistemas sanitarios reales. El cuarto de los destinos, garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, sostenible y de alta calidad. Para esto se espera que que haya una transformación de sistemas de salud mediante digitalización, inteligencia artificial, modelos de atención que sean innovadores. ¿Y cómo ponemos ese impacto, cómo es ese enfoque para los proyectos que estén bajo este destino? Pues asegurando que la innovación es coste efectiva y que puede ser adoptada a gran escala en la Unión Europea. El quinto de los destinos que tenemos en el programa de trabajo es desplegar todo el potencial de las nuevas herramientas, tecnologías y soluciones digitales para una sociedad sana. Como veis, todos estos destinos están en línea con las prioridades políticas que definíamos en el plan estratégico que comentaba inicialmente, ¿vale? El impacto que se espera para los proyectos de este quinto destino será el desarrollo de nuevas tecnologías biomédicas, inteligencia artificial en salud y medicina personalizada. El enfoque de este impacto para los proyectos será asegurar el cumplimiento regulatorio, la interoperabilidad con sistemas de salud europeos y estrategias claras de comercialización. Y pasamos al último de los destinos del programa de trabajo de 2025, que es el que se refiere a la industria, ¿no? Mantener una industria de la salud que sea innovadora, sostenible y competitiva a nivel mundial. ¿Aquí qué se espera? Pues que haya un liderazgo europeo en investigación biomédica y en cooperación internacional. Y el enfoque que tenemos que dar del impacto que se espera de los proyectos cuando escribamos proyectos de las convocatorias de este destino será pues abordar colaboraciones estratégicas con otros países, el impacto en regulaciones globales y desarrollo de nuevas terapias o dispositivos médicos que tengan un alto potencial de mercado. He ido muy rápido, tenemos muy poquito tiempo, pero un poco la idea general que quería dejar aquí era la importancia del impacto relacionada con cada uno de los destinos que tenemos en las convocatorias. Y deciros también que no olvidéis la importancia que tiene el impacto a la hora de la evaluación. Tiene un peso que es equivalente al resto de los criterios de evaluación, al de excelencia y al de implementación, o incluso es mayor en el caso de acciones de innovación. Y en el caso del programa de trabajo de 2025 en salud, vamos a tener alguna acción de innovación. No es muy habitual, pero sí que va a haber alguna. Con lo cual, si ya es importante el impacto en este tipo de acciones, pues tiene un peso mayor. Y finalmente, terminar diciéndoos que para maximizar, para conseguir que tengamos una gran posibilidad de que financien nuestro proyecto, es fundamental que todos estos aspectos que he mencionado relacionados con el impacto y vinculados a los destinos del programa de trabajo tienen que estar muy bien definidos, respaldados con datos concretos, con indicadores, con estrategias claras y con una visión a largo plazo. Y con esto lo que hago es dar paso a la presentación siguiente de mi compañera Marta Marín, porque la clave de definir bien todo este impacto está en cómo lo plasmemos en las solicitudes cuando estemos pidiendo un proyecto para las próximas convocatorias. Así que nada más, termino, os dejo el contacto del equipo CEDET y de los puntos nacionales, que cuando empiecen las convocatorias pues sabéis que podéis contar con nosotras para ayudaros en la preparación de vuestros proyectos. Muy rápidamente, dejo de compartir.
Vale, pues Y te dejo paso. sí funciona, que antes hemos tenido unos cuantos problemas. Vamos a ver. A ver, que no me deja compartir. Vale, ahora ¿lo veis bien? Ha desaparecido, ha aparecido y ha desaparecido. Ahora bien. Vale, perfecto. Ahora bien. Pues continuando con la explicación de Carolina, yo me voy a centrar más en los aspectos concretos de la propuesta y basado en los SRs de los últimos años. La primera diferencia respecto a los otros clústeres es que en nuestro caso el umbral está en un 4 sobre 5 para la sección de impacto. Algunos de los aspectos que más se repiten son más frecuentes en los SRs y por lo tanto, pues ya que los tenemos identificados, está bien que le echéis una pensada sobre todo eso, que vamos con tiempo respecto a las convocatorias del 25. Lo primero sería indicar los impactos directos. Es fácil caer en nuestro caso en afirmaciones como vamos a reducir el número de muertes. Bien, esto no sería un impacto directo de nuestra investigación, sino que depende de múltiples factores, con lo cual evitar estas grandes frases que no son directamente relacionadas con nuestro proyecto. Considerar también impactos negativos y impactos medioambientales que estamos viendo en las últimas propuestas financiadas o en los SRs de las últimas convocatorias, que se repiten mucho este tipo de comentarios. Luego, lo que tenemos que ver es cómo, a partir de nuestros resultados, que ya pueden ser pues, una pequeña muestra de pacientes, resultados de investigación que vamos a generar, o este testeo en diferentes localidades en función del destino y lo que nos pidan, bien, cómo vamos a escalar, cómo estos se trasladan, estos resultados a Policy Recommendations. Eso tiene que quedar muy claro en esta sección de impacto. Y por último, y así como en la parte de excelencia, muchos de los shortcomings vienen en la parte de inteligencia artificial, aquí la mayoría de los shortcomings en impacto nos lo encontramos en las barreras para la implementación. Tener en cuenta todos aquellos aspectos externos que pueden hacer que nuestro proyecto o nuestros resultados no se integren en la sociedad, ya sea aspectos regulatorios, aspectos de aceptación, pensemos en el caso de nuevas tecnologías o nuevas terapias, aspectos culturales que puedan hacer que haya una reticencia, aspectos económicos, a lo mejor resistencia por parte de la industria a aceptar nuestros nuevos resultados. A nivel técnico, por ejemplo, en el caso de usar sensores, que posible reticencia puedan tener los usuarios. Luego, en el caso de aquellos proyectos que nos piden que haya varios países, especialmente en muchos nos piden que haya países que están en vías de desarrollo. Entonces, ¿cuáles serían aquellos aspectos regulatorios específicos de cada uno de los países que van a hacer que pueden dificultar? Y en cualquier caso también incluir en todos ellos medidas de mitigación. Hacer un buen análisis de la parte de riesgos aquí nos va a evitar, sabéis que la competencia es muy alta en estos proyectos, entonces intentar este apartado que es el último que nos queda en la sección 2.1, pues hacer un buen análisis. Y para la parte de medidas de diseminación, explotación y comunicación, considerar diferentes targets. ¿Cuáles son los targets a los que me voy a acercar? ¿Cuál es el canal y el mensaje y cómo lo voy a cuantificar?
Es especialmente relevante en nuestro ámbito toda la parte de pacientes y asociaciones de pacientes y usar canales que sean adecuados. Si mi población target es la gente mayor, a lo mejor mi acción no tiene que ser TikTok, pero si mi proyecto va enfocado a adolescentes, sí. Entonces, ajustar bien cuáles son los canales, evitar el copy-paste de una propuesta a otra y hacerlo lo máximo targeteado a vuestro proyecto. En muchas de las propuestas lo que vemos es al revés, comentarios positivos indicando que se ha hecho un buen análisis de cuáles son los diferentes targets, canales y mensajes adecuados y los KPIs que son adecuados, que nos permiten medir. Respecto a los KPIs, que sean ambiciosos, pero que sean realistas. Evitar pues, poca publicación, sobre todo relacionado con la parte de comunicación y diseminación. Para la parte de maximizar el impacto, llegan a influir a estas políticas que comentaba Carolina, utilizar todos aquellos contactos que podamos tener o links con agencias de salud pública, redes de hospitales, partenariados, organizaciones, gente que nos permita pasar de nuestro resultado. Recordad que el impacto es algo indirecto, no es directamente el resultado de nuestro proyecto, sino cómo maximizamos los resultados, cómo hacemos que lleguen a más gente, con lo cual utilizar todo este tipo de redes. En los clústeres de salud últimamente nos estamos encontrando que nos aparecen estos clústeres de proyectos. Dentro de los destinos intentan agrupar los proyectos o otros proyectos europeos que también nos puedan servir para maximizar el impacto. Y por último, el plan de explotación, especialmente para aquellos proyectos con TRLs más elevados. Como comentaba Carolina, tenemos alguna acción de innovación y, obviamente, con una buena protección de resultados. Esto alineado con la sección de Open Science que tenemos en la sección de excelencia. Y esto más o menos era las mayores críticas que se han recibido en la sección del impacto. Recordad eso, aparte de nosotras, pues toda la formación información que hay tanto en el portal de NCPs de salud, en el portal de NCPs general, que también hay training en diferentes aspectos y todo lo que iremos colgando en en el portal de Horizonte Europa. Y ya dejo paso a los casos de éxito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a las dos, Carolina y Marta, por esta introducción, y pasamos ya a nuestra primera invitada, que es Olivia Belvin. Hola, Olivia, si quieres compartir pantalla. Bueno, recordaros que podéis escribir vuestras preguntas en el chat. Y al final de la sesión, para no interrumpir mucho, pues igual las voy lanzando, porque, por ejemplo, ya hay alguna que es posible que entre todos la podamos contestar. Entonces, bueno, si Marta ya empiezas a... Mira, Olivia ya comparte. Sí. Espera, ahora te sale... Ahora ¿Ahora salía... sí? Ahora sí, perfecto, ¿Sí? muy bien. Venga, adelante. Ho- Sí. Hola a todos, gracias por invitarme a eso. Sí, yo creo que el objetivo de esta charla que voy a dar es dar un ejemplo real, ¿no? Más que consejos generales, dar un Muy bien. ejemplo de cómo escribimos esta parte. Entonces, estoy hablando de un proyecto recién financiado por el Cluster 1 Health dentro de Horizon, que se llama Synapsing Mental Disorders and Neurodegenerative Diseases. Entonces, se trata de un proyecto sobre la carga de síntomas psiquiátricas que se presentan no solo en los trastornos mentales, pero también en las enfermedades degenerativas. Entonces, este proyecto empezó en enero y escribimos en el último call, ¿no? Y como igual sabéis, algunas de esas convocatorias tienen dos fases, ¿no? Stage 1 y Stage 2. Y es importante saber que el impacto hay que explicarlo o escribirlo en las dos fases, ¿no? Desde fase 1 ya tienes que tener esta parte. Es verdad que en la segunda fase se elabora más, pero el concepto del impacto está ya en el Stage 1.
Y un factor importante aquí es que la fase 2 es más corta la fecha para escribir todo, pero tienes que escribir mucho más páginas. Entonces, en la primera fase es solo 10 páginas y en la segunda fase son 50 páginas, pero tienes menos tiempo. Entonces, hay que planear bien desde el principio, durante la primera fase, cómo vas a redactar la segunda fase si pasas, ¿no? Y en nuestra convocatoria pasamos 13% de las propuestas a la segunda fase y todos los que pasamos tuvimos una cutoff de 10 de 10. Entonces tienes que ya tener bien todos los apartados que son excelencia, metodología y impacto en la primera fase. Ya es competitivo la primera fase. En la segunda fase también todos financiados conseguimos una puntuación de 15 de 15. Entonces, eso es más típico en los proyectos europeos, que tienes que tener puntuación casi perfecta, ¿no? Entonces, en esa charla voy a enfocar en el texto que escribimos en la parte de impacto, que eran 3 páginas para fase 1 y 10 páginas para fase 2. Entonces, no sé si veis, esto está bloqueando parte de la pantalla, pero bueno, pone aquí guía para desarrollar la sección de impacto de la propuesta. Se ve bien, se ve bien. Vale, Se ve perdón, bien. es que yo creo Perfecto, que estaba perfecto. bloqueado. Vale, entonces, como sabéis, esas propuestas tienen que contribuir tanto a los outcomes y los impacts que la Comisión Europea define, ¿vale? No tenemos que inventar nosotros, ya tienen en la descripción del topic y también en el destino los outcomes y impacts que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, lo que van a valorar es que tiene que ser creíble y también tiene que tener una escala y significancia importante. Explicaré un poco más cómo escribimos esa parte. Y también van a medir o evaluar cómo medimos esos outcomes y impacts, ¿no? Entonces, voy a explicar todo esto. Entonces, pensé que es difícil en 15 minutos de explicarlo, pero pensé que os voy a dar ejemplos, texto exacto, pegado, copiado y pegado desde la propuesta para que lo podáis ver y este está grabado y también puedo compartir en PDF si queréis después. Entonces, eso es como tenía la tabla de contenido de la sección de impacto, ¿no? Esas son las secciones que tenía y el número de páginas que redacté en esta parte y también en Stage 1 y Stage 2. Y entonces, primero hay que definir los outcomes, pero bueno, los outcomes ya están definidos por definición. Entonces, en el destino, bueno, en la descripción del tópico, ponen, esos son los ejemplos de mi propuesta, ¿no? De mi convocatoria, que había 6 y pone must address most of the following. Entonces, interpretamos nosotros que most significa 5 de las 6. Entonces, de los 6 outcomes que propusieron la comisión, seleccionamos 5 para abordar en nuestro proyecto. Y eso es como redactamos la sección sobre los outcomes, ¿vale? Y básicamente ese es el texto del primer outcome. Entonces, el título es el outcome ya definido por la comisión, ¿vale? Copiado y pegado, no tienes que cambiarlo, es básicamente lo que ponen ellos y lo que tenemos que hacer. Y esos colores que he puesto sí que son de la propuesta real. Usé colores para definir los resultados en azul, las medidas de diseminación y comunicación en rojo, la explotación de los resultados en negro, los grupos target, ¿no?, en amarillo y el impacto en verde. Y yo creo que esto ayuda al revisor a entender lo que estás haciendo y buscar la información crítica, porque es una propuesta de 70 páginas, entonces hay que ser un poco, no sé, ayudar al revisor de encontrar la información. No voy a explicaros todo lo que puse, pero lo tenéis como ejemplo de texto dividido en todas las secciones que he mencionado. Y después los impactos también están predefinidos y esto encuentras en el destino del topic, ¿no? Y en este caso pusieron 6 y dicen que hay que abordar a algunos de ellos, ¿no? Entonces interpretamos eso de que son 2 de las 6, puedes hacer 3. Es abierto a la interpretación eso. Entonces seleccionamos los primeros 2 que eran más relevantes a nuestro proyecto, que es sobre síntomas psiquiátricas es un estudio translacional, ¿no? Entonces, en el impacto también hice lo mismo.
copiamos el primer impacto, palabra a palabra, desde la descripción o el destino, y en este caso dividimos el texto en resultados en azul, diseminación y comunicación en rojo, explotación en negro, los grupos target en amarillo y el impacto en verde. Y la siguiente sección es el requerimiento y las barreras potenciales. No voy a entrar en mucho detalle aquí porque es bastante intuitivo, pero hice como una tabla donde tienes a la izquierda la descripción de la barrera que identificamos que puede ser un problema para entrar los biomarcadores que vamos a desarrollar en el proyecto, las barreras que entran en la práctica clínica y cómo vamos a abordar esta barrera. Y después hay la escala y significancia, y es importante entender lo que quieren decir con la escala. La escala explica cómo son, es decir, hay que poner números, ¿no? De cómo es widespread, ¿no? Los outcomes and impacts de tu proyecto. Entonces, aquí es el texto que pusimos y aquí podemos entrar un poco más detalle y ponemos sobrado las partes. Aquí hay que poner números, ¿no? ¿Cuántos pacientes están afectados con esa enfermedad, ¿no? Y siempre enfocando en Europa, porque realmente ese proyecto es de Europa, pero también puedes poner números a todo el mundo, pero siempre poner números en Europa, porque es lo que van a valorar más. Y también cuántas clínicas, ¿no? Si esto va a afectar el tratamiento, la introducción de tratamientos de biomarcadores en las clínicas, ¿no? Tienes que buscar información online de cuántas clínicas hay en Europa. Y también pensar en tiempo, cuándo vas a conseguir ese reto, ¿no? En este caso es la introducción de biomarcadores en trastornos psiquiátricos que no existen hasta ahora, ¿no? Y eso he puesto la tabla que incluí en la primera página de la propuesta, que es todos esos números y citados con referencias, ¿no? Y es básicamente cuántos están afectados en Europa, el coste a la Unión Europea por año, el mortality rate y qué es la probabilidad que van a desarrollar demencia en esa población y cuántos tienen resistencia a tratamiento, ¿no? Entonces, los puntos relevantes a mi proyecto en concreto. Esos números son muy fáciles de encontrar dentro de la propuesta entonces y así el revisor puede evaluar la escala del problema y a lo que vas a abordar con el proyecto. Y la significancia es más largo plazo, cómo esto va a afectar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué qué va a cambiar ese proyecto, ¿no? Entonces, es muy corto, ¿eh? Eso es lo que escribí, es solo unas frases, pero básicamente es explicar cómo va a afectar a pacientes este proyecto, ¿no? Entonces, puede alargar la vida de los pacientes. También hay que poner citas para explicar por qué justificas esto y cómo vas a reducir la carga de esos síntomas en esos pacientes. Y también porque tenemos dos enfermedades, ¿no? O dos grupos de enfermedades, tenemos los números para las dos. Entonces, en esa sección es muy importante citar bien, y he puesto las citas que usé yo, obviamente es diferente para cada proyecto, pero podéis encontrar el tipo de cita que es más relevante a vuestro proyecto. Entonces, la mayoría para la escala son artículos de investigación de PubMed, pero también del OMS, ¿no? de World Health Organization, encontramos unos white papers sobre la carga de esas enfermedades y unas reseñas de la literatura. En la significancia también son más cohort studies, ¿no? O estudios clínicos y reseñas también. Y luego hay las medidas para maximizar el impacto. Esta parte es solo en la fase 2. Hasta ahora todo lo que he hablado está incluido en la fase 1 y la fase 2. ¿Vale? Y es solo una página, esta segunda fase, que es Measures to Maximize Impact. Y dividimos en Stakeholder Engagement, Plan Dissemination, Plan Exploitation Measures y Policy Feedback. Es simplemente el texto que es bastante intuitivo esta sección. Entonces, paso al siguiente, que para mí también es muy importante, es cómo vas a medir el impacto que tienes, ¿no? Entonces, en esa sección incluimos una tabla que son básicamente para cada grupo diana que vas a intentar a conectarse,
qué son las medidas de diseminación, explotación y comunicación y qué es el impacto esperado de esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los outcomes, ¿no? Es que la comunidad científica y clínica utiliza los datos que creas. Entonces, tenemos que llegar a la comunidad de investigación y clínica, ¿no? Entonces, eso es el objetivo del proyecto, ¿no? De que cómo vamos a llegar a ellos y qué vamos a hacer, ¿vale? Para llegar a ellos, y eso es cómo lo vamos a, ¿no? Es el KPI, el DEC Measure, que es, vamos a organizar un evento para buscar proyectos con sinergia con este proyecto, con objetivos similares, para intercambiar conocimientos, experiencias. Y también vamos a depositar los resultados en los repositorios online y Open License, ¿no? Y publicar los datos en revistas de alto impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, eso es cómo lo vamos a medir y eso es el impacto, ¿no? Básicamente, esto va a construir nuevas comunidades y colaborativos de investigadores y del mundo clínico. Y esto va a llegar hasta, no sé, 100 publicaciones, no del nuestro, pero de todos los proyectos con que tengamos sinergias, ¿no? Porque si tú publicas tus resultados, están disponibles online, va a promover más investigación en este campo. Y otro el grupo que identificamos eran los healthcare workers, ¿no? Los médicos, las enfermeras que trabajan en clínicas asociadas a esas enfermedades. Entonces, también otro outcome y impacto de este proyecto era que tenemos que transformar nuestros resultados en nuevas guías clínicas. Entonces, para hacer esto, tenemos que publicar guías clínicas, ¿no? Y en las revistas de alto impacto y explicar los resultados. Y el impacto de esto es que las guías clínicas están publicadas y que tienen recomendaciones basadas en evidencias de nuestro proyecto. Esto va a tener una implicación tanto en la clínica para los médicos y también para los pacientes. Y la segunda tabla es cómo vas a comunicar y diseminar esos resultados, ¿no? Entonces, en este caso, es cada measure, ¿no? Cada outcome measure en rojo, ¿no? Siempre sigo con los mismos colores durante toda la propuesta. Entonces, el grupo target es en amarillo, el deck measure está en rojo y el texto en negro es cómo lo vamos a conseguir, ¿no? El resultado. Y aquí tenemos como, por ejemplo, las publicaciones y a quién queremos llegar con esas publicaciones y cuántos esperamos que producimos durante el proyecto. También tendremos eventos para el público, ¿no? Para pacientes y también científicos, cuántos vamos a hacer. También vamos a depositar datos, ¿no? Y cuántos datasets queremos depositar. Cuántos artículos en los periódicos queremos hacer y entrevistas que vamos a hacer con los otros stakeholders. Y también un resumen del proyecto que vamos a enviar a las agencias financieras y también a los gobiernos para entender, o sea, para promover el proyecto y para promover más financiación en el futuro. Esos son unos ejemplos, hay mucho más en la propuesta, pero os he dado algunos ejemplos aquí. Y por último, la última sección era sobre el manejo de la propiedad intelectual y no voy a introducir en datos aquí porque yo creo que también es bastante intuitivo, pero tienes que explicar toda la propiedad intelectual que ya tienes, que es el background, y lo que esperas generar durante el proyecto. Y depende en el call, si es de innovación o no, esperan como cierto desarrollo de protección intelectual durante el proyecto. Y para terminar la sección 2, ponemos un resumen de todos esos datos que hemos explicado y siempre con los mismos colores. Es opcional, no tenéis que hacerlo en colores, pero para mí ha sido muy útil tanto para el revisor, pero para mí también, para saber qué parte, en qué sección va cada información y asegurar que realmente tienes toda la información necesitada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las necesidades que identificamos del proyecto, ¿no? Y en realidad, esta tabla puedes empezar
escribir la propuesta con esta parte, ¿no? Es decir, ¿qué son las necesidades del proyecto, ¿no? En nuestro caso, la falta de información sobre los mecanismos patofisiológicos de esas enfermedades y la necesidad de mejorar el diagnóstico y manejo de esos pacientes a través de biomarcadores. Y también la falta de una comunidad clínica específica para esas síntomas psiquiátricas y también la falta de información sobre los factores sociodemográficos relacionados a esas enfermedades. Entonces, eso es lo que el problema que hemos identificado y a través de este proyecto tenemos los key results aquí enumerados basados en los datos que vamos a generar y cada uno, ¿vale? Y qué es el resultado. Y esos resultados, ¿cómo vamos a comunicar? Pues vamos a usar todas esas medidas que ya hemos identificado en las tablas anteriores y cómo vamos a diseminar y básicamente comunicarnos y conectarnos con los grupos target, ¿vale? Y quiénes son, que puede haber una variedad, tienes que ser bastante imaginativo en la gente que puedes llegar, no solo los investigadores ni los pacientes, pero también la industria farmacéutica, las agencias financieras, las familias y todo eso, por ejemplo. Y con todo esto junto, ¿qué son los outcomes y el impact? ¿No? Entonces, esos son realmente definidos, repito, de la Comisión Europea que han identificado para esa convocatoria, que son esos 5 aquí. Y los impactos que esperamos tener también, cómo vamos a llegar a cambiar la sociedad con este proyecto. Y comparado con otras convocatorias, igual tienes que ser más ambicioso en lo que vas a hacer, o ambicioso, pero objetivo y realmente basado en, apoyado con información de la literatura que tiene que ser realista también, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, yo creo que casi llego a los 15 minutos. Lo que yo creo que para esa sección de impacto hay que poner mucha importancia en ello. Los científicos solemos enfocar más en la parte de metodología o de impacto de los resultados, pero obviamente el impacto a la sociedad y los outcomes son muy importantes. Como ha dicho Carolina, aunque solo es un quinto parte de la longitud, o sea, el texto que escribes, es un tercer parte de la puntuación que recibes. Entonces, hay que dedicar tiempo proporcional a escribir esa sección. Yo creo que mejor que lo escriba un científico o persona clínica que trabaja en este campo, y si no tienes vínculos con gente es que médicos, enfermeras, etcétera, gente del healthcare workers, que quizá mejor entrevistar a uno para entender cómo puede afectar a los pacientes. Y hay que recordar todo lo que van a evaluar en el proyecto, ¿no? La credibilidad, la escala de significancia, la idoneidad y la calidad de las medidas de diseminación, explotación y comunicación que usas. Yo he usado colores en la propuesta siempre para ayudar al revisor y también para mí, para entender, determinar si falta una parte de redactar más, ¿no? Y también hay que recordar que los outcomes y impacts hay que copiar-pegar directamente del cold topic, no tienes que inventar tú. Esto te lo hace más fácil de cierto punto. Tú escoges esto y escribes tu propuesta para esos outcomes y impacts, ¿no? Y hay que apoyar todo lo que dices con material relevante, científico o de la OMS, ¿no? De cosas con números, ¿no? Para que el revisor vea que es realista y que tiene un impacto y escala de significancia relevante. Y también, por último, es básicamente asegurar que todas las poblaciones que vas a... tú tienes como Diana, ¿no? Tu grupo Diana, tienes que llegar a todo lo que mencionan en el cold topic también, porque si no, esto van a criticar si no llegas a ellos. Y ha sido mucha información en poco tiempo, lo siento, pero es lo Nada, nada, que he bien, bien, pensado bien. hacer y eso es, básicamente eso es nuestro proyecto y encantada de recibir preguntas al final si queréis.
Muy bien, muchas gracias, Olivia. La verdad es Es, que es mucha información, ¿no? sí, no, pero el tema de los colores es muy visual y la verdad es que es muy original, ¿no? También es cierto que eso obliga también a los evaluadores a que muchos de ellos a veces pues se imprimen las propuestas en papel, hay gente que se lo Ujú, imprime todavía en papel, pero bueno, de esta manera también haces que pues tengan que verlo por la pantalla, etcétera, y bueno, pues puedan tener, se miren más la propuesta, ¿no? Por otra parte que ujú, también es lo que buscamos, ¿no? Que esa propuesta impacte y que dé ganas de leer y que llame un poquito la atención. ujú. Vamos a pasar ahora al ejemplo de Nabila. Muchas gracias. Si puedes quedarte aquí un momentito para si hay más preguntas al final, porque igual había alguna, pero yo creo que si vemos los tres ejemplos, igual alguna pregunta que se pensaba solo para ti, Olivia, también puede ser extensiva tanto a Nabila como a Gorka. Y sin más, te doy la palabra, Nabila. Muchas gracias por acompañarnos y para que nos expliques cómo acompañáis a los investigadores desde el área de impacto de ISB Global. Gracias. Claro que sí, gracias Marina. Y nada, muy buenos días. Mi nombre es Nabila Mella, yo soy Impact Manager en el Instituto de Salud Global de Barcelona, o IS Global. Y primero voy a empezar hablándoles un poquito de cómo funciona IS Global y cómo estamos estructurados, porque eso también nos da una pista de cómo ayudamos a maximizar el impacto. Entonces, bueno, IS Global nos enfocamos re- eh, en los temas de salud que sean relevantes y proveer soluciones efectivas para ello. Entonces, nuestra misión es mejorar la salud global y promover la equidad en salud a través de la excelencia en investigación, traslación y aplicación del conocimiento. Nuestro modelo de conocimiento se basa en un círculo virtuoso de acción para la salud global. Entonces tenemos, por una parte, la investigación y la innovación, por otra parte, la educación y la formación, y finalmente la traslación e impacto. A nivel de investigación, tenemos una serie de programas distintos, rondando desde urban health, air pollution, hasta malaria y neglected diseases, maternal and child health, etc. Y paralelamente tenemos una serie de hubs transversales que nos ayudan a aprovechar todo el conocimiento y el know-how que existe en la institución de manera integrada, ¿no? Que los investigadores de varios equipos puedan colaborar y utilizar esa expertise y que se pueda poner a disposición de todo el mundo. Como comentaba, nuestra investigación tiene un rango bastante amplio, desde investigación más básica a nivel de biología molecular hasta nivel de applied research, dígase implementation science, salud pública, monitoreo y evaluación, etc. Y finalmente, a nivel de impacto, tenemos una serie de equipos que se dedican a la traslación del conocimiento, desde un equipo de policy, un equipo de incidencia política, un equipo que se encarga al outreach. O sea, tenemos varios equipos en la casa que nos permiten también darle un poco más que nos permite maximizar el impacto de nuestra investigación y empaquetarlo de forma que pueda ser utilizado por varios públicos. Entonces, más concretamente, el apoyo que yo doy como Impact Manager y también mi compañera Adelaida Sarucán se basa en varias vertientes, ¿no? Nosotros hemos creado una serie de materiales, por ejemplo, toolboxes de impacto, glossary, qué significa cada cosa. Para los investigadores también hacemos de vez en cuando unas formaciones internas de impacto, que estas están abiertas a todo el personal de la casa, no solamente investigadores, y también damos feedback para secciones de impacto, obviamente. Entonces, a nivel de estructura, a nivel de qué hacer, qué no hacer, y damos tips generales. Y también revisamos los ESRs
de propuestas anteriores y ver cuáles han sido los fallos comunes, los fallos, las cosas, aspectos a continuar y aspectos a mejorar. Esto es un ejemplo de los materiales que hemos creado, desde el qué es el Pathway to Impact, cómo aterrizarlo, cuáles son diferentes tipos de pruebas y de evidencias que se podrían utilizar a nivel a futuro. Entonces, en cuanto a la sección de a la sección de impacto, nosotras solemos recomendar empezar por el Impact Canvas, por el Summary. ¿Por qué? Porque en el Summary Canvas tenemos como una visión un poco más global de qué realmente estamos haciendo y para qué, desde las necesidades específicas de cada grupo y los resultados, obviamente los target groups, o sea, a quién nos estaríamos dirigiendo, quién se beneficiaría de toda esta investigación y de todo este proyecto y cómo vamos a llegar a ellos, ¿no? Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre empezar por aquí, porque a partir de aquí ya se puede desarrollar con más detalle la sección, en las secciones anteriores. Entonces, nosotros tratamos de ayudar a que primero se identifiquen y se desarrollen los Key Exploitable Results. ¿Por qué? Porque así nosotros sabemos qué se puede utilizar, qué se puede movilizar, para quién, o sea, quién estaría utilizándolo y quién se beneficiaría, obviamente. Entonces, estas son algunas preguntas como guiding questions que nosotras utilizamos. Y así poco a poco, siguiendo este formato, pues nos vamos desarrollando lo que son los outputs y al explicar quién utiliza qué, tendríamos ya ahí los outcomes y ya por fin los impactos. Entonces los impactos sabemos obviamente que son cambios, ¿no? A nivel de sociedad, a nivel económico, tecnológico, científico, etcétera. Y como explicaban las compañeras anteriormente, esos impactos pueden ser también ambientales, pueden ser impactos esperados o no esperados también. O sea que es bueno quizá tener un poco de mapeo de eso inicial. A nivel de escala, tratamos siempre de ser lo más específico posible. Como ya explicaba Olivia justo antes de mí, em, siempre recomendamos proveer un baseline, ¿no? ¿Dónde está la situación ahora mismo y a dónde queremos llegar o a dónde queremos que esta situación pueda llegar al final del proyecto? Y a nivel de salud, obviamente, hay varios indicadores que se pueden utilizar, como days averted, life years saved, costos o tiempo ahorrado, sí, de ser posible. Hay veces que esto es un poco más difícil de calcular, pero siempre que se pueda, recomendamos eso, porque eso aterriza mucho la propuesta, la hace más concreta y la hace más creíble también para el evaluador. Y significance, obviamente, a cuántas personas afecta, qué tan relevante es este problema y cuál es la importancia de ese valor que vamos a generar a largo plazo. Lo importante aquí es ser realista, como decía Olivia, pero también ambicioso, ¿no? O sea, es encontrar ese balance entre queremos llegar más allá, pero también tomando en cuenta los recursos disponibles, las capacidades disponibles, etcétera. A nivel de potential barriers, nosotros recomendamos hacer un pestle analysis. ¿Por qué? Porque estas son barreras que no son de la implementación del proyecto, sino barreras externas del contexto que pueden hacer que no se tenga tanto impacto o no se llegue al impacto deseado, ¿no? Entonces, un análisis político, económico, social, tecnológico, legal, ambiental y ético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se está trabajando en un país donde hay un cambio de gobierno, o hay aspectos culturales que afectarían el uptake de un device nuevo, etcétera. Obviamente el tema regulatorio también es súper importante y varía dependiendo del contexto. A nivel de medidas de DEC, de diseminación, explotación y comunicación, recomendamos siempre que esté súper, lo más detallado posible, también alineado con
o el work package de deck o los tasks en la sección de implementación. ¿Por qué? Porque yo puedo decir en mi deck plan que yo voy a host 40 webinars, pero si eso realmente no está reflejado en el implementation, pues no va a ser creíble y no va a ser realista, y el evaluador que lea mi propuesta no lo va a ver como algo posible, ¿no? Entonces, dar siempre todos los detalles que sean necesarios y alinearlo siempre con lo que se está estipulado en el implementation section. Y ya por fin les comparto un poco de do's and don'ts a la hora de escribir propuestas, ¿no? Nosotros recomendamos identificar los Key Exploitable Results, pero no solamente identificarlo, sino también cuál va a ser su formato, cuál va a ser su uso. Por ejemplo, no es lo mismo yo decir, vamos a crear un toolbox, para este público, esta es la forma que la van a poder accesar, lo vamos a hacer accesible, etcétera. O sea, hacerlo todo muy detallado y que se vea realmente cómo se va a utilizar esto y quién lo va a utilizar. Igual con los stakeholders. No es lo mismo decir, vamos a engage con la sociedad civil. O sea, ¿con quién? ¿Qué grupos? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a llegar a estos grupos? La forma más tangible es utilizar networks que ya existan, ¿no? Relaciones que ya existan, donde ya haya una relación de confianza entre los stakeholders, aunque no siempre es el caso, pero bueno, siempre se puede encontrar sinergias nuevas con partners nuevos y stakeholders que antes no se habían, personas que antes no se habían contactado, que en el futuro se pueden contactar. A nivel de deck measures, lo mismo, no es lo mismo decir vamos a host un webinar que quién lo va a organizar, cuándo, por qué, para qué audiencia, cuántas personas más o menos estamos esperando en este webinar. Entonces, todo eso es importantísimo detallarlo porque igual, como dije antes, eso hace que la propuesta sea mucho más creíble y que sea realmente tangible para el evaluador que esté leyendo esto. Siempre recomendamos involucrar a todos los equipos internos desde el principio, si están disponibles. Nosotros sabemos que no todas las organizaciones cuentan con equipo como nosotros tenemos en East Global, pero cualquier persona, cualquier equipo que pueda apoyar esa preparación de la propuesta, de ser posible, involucrarnos desde el principio, porque si se aplaza eso puede ser un poco más difícil de encontrar el tiempo, de encontrar esa ayuda necesaria. Conocer muy bien las necesidades y knowledge gaps de cada grupo, ¿no? De cada grupo Diana. Y eso es importante y eso lo vemos desde el Summary Canvas. O sea, ¿para qué estamos haciendo este proyecto? Y cómo cabe todo esto en otras iniciativas europeas. O sea, cómo nosotros estamos apoyando a que Europa pueda alcanzar sus objetivos y no de manera siloed, como decimos, no de manera separada, sino estamos remando todos hacia el mismo lugar y apoyando cosas que ya existen y evitando duplicidad. Cosas a evitar a la hora de preparar una propuesta. No esperar hasta el final para involucrar a stakeholders y users. Cuando esto pasa, es mucho más difícil que los users vean la necesidad de un resultado o que vean la necesidad de utilizar algo. Si no se han involucrado desde el principio, es muy difícil que una persona quiera utilizar algo que no siente ownership. Entonces, siempre involucrarnos desde el principio. No olvidar, siempre que sea necesario, establecer un presupuesto para las medidas de DEC. No siempre aplica, pero cuando aplica es súper importante porque obviamente el tema de webinario a veces cuesta dinero, hay varias cosas que obviamente los person months del equipo que se va a encargar de esa medida de DEC también es importante
asignarle un presupuesto. No olvidar también que los outcomes y el impacto deben de estar alineados con los del call. Yo creo que ya eso lo tenemos súper claro. No confundir barreras a la implementación, como había dicho anteriormente, con barreras al impacto. Barreras al impacto son cosas que están fuera de nuestro control, mientras que barreras de la implementación son temas que van ya en la sección de implementación y que eso debe de poder solucionarse durante el proyecto o poder mitigarlo. No dejar el impacto para el final de la escritura de la propuesta, esto es súper importante. Que el impacto no sea un afterthought, no sea algo que, ay, falta el impacto. Recomendamos siempre tener el impacto en mente desde el principio porque de eso va a depender la escritura del resto de la propuesta. Y finalmente, no confundir términos, que a veces pasa, es muy normal, mucha terminología, por ejemplo, output y outcome o outcome e impact. Sí que es cierto que a nivel de outcome y impact hay un poco de confusión, suele haberlo, pero es súper importante también saber qué significa cada cosa y poder aplicarlo. Y por eso desde IUS Global, para nuestros investigadores, hemos creado una serie de materiales para hacerlo súper claro, pero también eh, hay mucho material ya existente que puede ser útil para cualquier instituto de investigación. Y eso es lo que tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, estamos por aquí. Pues muchas gracias, Nabila. Y pasamos ya rápidamente a nuestra última presentación por parte de Gorka Epelde de Vicontech. Vicontech es un centro tecnológico y, bueno, pues como el nombre indica, está muy orientado pues eso, a desarrollo de tecnología. En el caso de Gorka, del departamento que representa a Gorka dentro de Vicontech, pues al sector salud. Es una visión un poco diferente a la que hemos visto en las dos presentaciones precedentes, pero bueno, igualmente interesante. Adelante, Gorka, muchas gracias. Buenos días, ¿veis, me oís bien? O sea, se ve la presentación y me oís bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, adelante. Vale, pues nada, buenos días. Vale, bueno, primero presentar el centro del que vengo. Vengo de Vicontech, que es un centro de investigación tecnológica aplicada en el País Vasco, centrado en inteligencia artificial, visual computing e interacción. Y nuestra posición en el mercado, pues que sería entre la investigación básica y la industria, captando conocimiento y transfiriendo dichas tecnologías a la industria, ¿no? Y bueno, tenemos varios campos de aplicación: manufactura, Smart Mobility, Digital Health, del que vengo yo, ICT, Media and Digital Security. Vale, centrándome un poco en el departamento del que vengo, pues bueno, vengo del ámbito de salud digital y tecnologías biomédicas. Actualmente tenemos 11 proyectos europeos en marcha, somos unos 40 investigadores, tenemos unos 70 proyectos activos, industriales, nacionales, etc. Y tenemos 5 líneas de investigación: salud digital y vida saludable, medicina de precisión, simulación y dispositivos biomédicos, análisis de imagen y deep learning y big data en biomedicina, del cual soy yo el responsable. Vale. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una captura de unas cuantas lío un poco con la barra esta de Zoom. Pero bueno, tenemos aquí unos cuantos proyectos que tenemos en marcha y algunos del pasado que trabajamos en el ámbito de salud. Y bueno, pues Sobicontech, pues trabajamos sobre todo en tecnologías digitales, intentando transformar digitalmente el ámbito de salud. Y pues aquí tenéis una serie de tecnologías con las que trabajamos. Y yo creo que no merece la pena trabajar, o sea, debatir más sobre esto. Unas recomendaciones generales, sin entrar en el impacto, pues sería pues releer y leer el tópico con detenimiento, poner las cosas fáciles a los evaluadores, como hemos visto en presentaciones previas, seguir plantillas y sus instrucciones, cada cosa en su sitio, y lo que no está escrito no puntúa. Aunque se valoran
aspectos positivos, se termina poniendo la nota basada en shortcomings y minor shortcomings, por lo que no está escrito no puntúa. Lenguaje claro y directo al contenido, sin rodeos, tablas y figuras, pero bueno, sin pasarse. En nuestro ámbito de salud, pues considerar que el grupo de evaluadores suele ser multidisciplinar, teniendo en cuenta que puede haber aspectos de IA, clínicos, HTA o de business models. Lo que se ha comentado en varias presentaciones previas, la de secciones genéricas de copy-pastes, tratar de evitarlas, que al final lo que tiene que ser es una descripción específica a la propuesta y que no es suficiente con tener un partner experto hay que describir el abordaje de cómo vas a hacer cierta cosa en la propuesta. Y luego, pues como siempre, ¿no? KPIs medibles y realistas que luego van a ir al Grant Agreement si es aprobado, tanto para objetivos, impacto y diseminación. Vale. Pasando un poco a lo que es el impacto, un poco de dónde viene a dónde vamos, ¿no? Pues un poco los planes estratégicos, como se ha presentado Carolina al inicio, pues definen las prioridades europeas, las áreas de impacto, y luego entran los programas de trabajo donde salen las destinaciones, topics y se describen los mismos, mientras que las propuestas de los proyectos, pues en el impacto tienen que partir de los resultados del proyecto y explicar cómo vamos a abordar los expected outcomes, impact y wider impacts. Vale. En el apartado de Project Pathways Impact, que normalmente es la 2.1, bueno, pues nuestra experiencia ha sido la de empezar con una narrativa introductoria a la sección, resumiendo los specific needs que seguramente no hay que describir en la sección 1 de excelencia. Y si se puede incluir un testimonio o un titular que visibilice esa necesidad, pues mejor. Intentar definir los target groups, los beneficios específicos del ámbito de salud que van a tener esos target groups como resultado de nuestro proyecto, y también los específicos del proyecto. Y a la hora de describir los expected outcomes del topics, nuestro approach en muchas propuestas es la de hacer links a los objetivos que hemos definido para la propuesta, qué key exploitable results contribuyen, y una indicación de la escala y la significancia. También suele ser interesante hacer referencia a aspectos claves del scope del topic y cómo se aborda. Entonces, pues bueno, he puesto una especie de tabla de plantilla de cómo solemos describirlo, ¿no? Pues cada expected outcome, pues con su título, pues cuáles son los objetivos a los que están relacionados, los key exploitable results relacionados, y luego, pues bueno, la descripción del pathway hacia ese expected outcome, aunque aquí pone impact es outcome. La escala de significancia y, a ser posible, pues KPIs medibles. Lo que decíamos, que sean ambiciosos, pero creíbles. En lo que respecta a wider impacts, que normalmente van a un long term, pues bueno, sería realizar una contribución concreta a los impacts del destination, como ha dicho Olivia, pues que son los que se definen en el topic, perdón, en la destinación, digamos, en la call. No solo a los impactos de la destinación, sino también pues a las Key Strategic Orientations de la Strategic Plan. Y luego intentar visualizar la escala de significancia en términos tanto científicos, tecnológico-económicos y sociales. Suele ser interesante pues hacer, como antes creo que ha sido Olivia la que ha referenciado documentos de la OMS, pues suele ser interesante en el caso de salud pues hacer referencia a planes y estrategias pues como el EU Beating Cancer Plan, bueno, adecuado a cada
a cada propuesta y lo que busque, ¿no? No solo referenciarnos, sino a referenciar pues, cómo encaja nuestra propuesta dentro de su roadmap. En el apartado o la subsección de requerimientos y potential barriers, pues en nuestro ámbito, pues principalmente pues pueden ser el tema de acceso a los datos para el desarrollo tecnológico, eh, el ámbito regulatorio, pues aquí pongo cómo tenemos toda una serie de regulaciones que tenemos en el entorno, pues como pueden ser MDR, Ley Act, GDPR, el HDS, bueno, otros. Y luego el tema cultural, social, social acceptance, por parte de los end users, la sociedad y los policy makers. Pues en nuestro caso, pues además que trabajamos como centro tecnológico y sobre todo pues, en aspectos más de IA, pues hay aspectos de privacidad, éticos, trustworthiness, el tema de complementar y no sustituir expertos, pues que habrá que evaluar para cada propuesta, ¿no? A su vez, pues definir cómo me voy a preparar y abordar las barreras que he identificado desde el proyecto para que el proyecto de alguna forma tenga un impacto satisfactorio. La otra sección del impacto, que es la 2.2, la parte de Measures to Maximize Impact, bueno, pues la recomendación principal es dar una clara indicación de las actividades y KPIs para cada punto del plan de diseminación, comunicación y explotación. Para diseminación y comunicación es muy relevante mantener, o sea, identificar, integrar y mantener una red de stakeholders que nos va a dar una diseminación más grande de lo que es el proyecto per se y los partners integrados en el mismo. Definir una estrategia específica de diseminación en salud, pues considerando público general, Health Technology Assessment, regulatoria, profesionales sanitarios y los colectivos que son target de la propuesta. Eventos, pues bueno, esto entiendo que todos los que estamos trabajando en este mundo pues ya tenemos claro, pero bueno, por comentarlo de nuevo, pues el tema de no centrarnos en eventos solo científicos, sino que también sean industriales de policy impact, HTA y regulatoria, ¿no? Para que de alguna forma no solo tengamos impacto a nivel científico-tecnológico, sino bueno, en vías de que nuestra solución a futuro sea adoptada, pues bueno, pues trabajar otros ámbitos de aceptación como pues las de policy o industriales. Como se ha comentado también, es muy relevante el hacer clustering con otros proyectos del mismo topic, del call y otros programas que sean, pues bueno, de la IHI o de otros clusters que de alguna forma tengan salud como caso de uso. Y muchas veces suele ser interesante pues revisar el topic por si hay referencias a este tipo de o otros programas que sean relacionados. Y luego también pues que es relevante la participación y o configuración junto a clusters de eventos claves pues, del ámbito tecnológico o de impacto en las políticas. Respecto a la explotación, una aproximación que solemos trabajar y que creemos que es relevante es para cada target group identificar qué key exploitable results se les dirige, tratar de identificar y definir estrategias para los que puedan ser early adopters, technology innovators o industria. Regulación de IPR, pues hacer una identificación del background y foreground inicial de qué key exploitable results, quién o quiénes lo van a explotar y cómo lo van a explotar, pues da pie y da también un poco más de peso a la aproximación, ¿no? que estás planteando. Luego, pues actividades de Health Technology Assessment, pues temas de coste versus beneficio y de la adopción a futuro de
del ámbito clínico como el regulatorio, pues, además de recibir marcados necesarios, pues hay que describir el approach más allá de decir que tenemos en el consorcio partners que saben de ello y que se dedican a ello. Y luego también, pues bueno, pues es muy interesante pues plantear Key Exploitable Results o actividades pues de estandarización o guías clínicas para la integración de nuestras tecnologías pues en Clinical Pathways. Al final, para que esté alineado a su adopción, uso. Y bueno, pues por último, pues tenemos la tabla de la sección 2.3, pues bueno, un poco, yo creo que ya se ha comentado bastante, pero como resumen, pues sería pues el apartado de Specific Needs, que normalmente suele ser un resumen de lo que se ha introducido en la sección 1, los Expected Results, pues una lista de Key Exploitable Results que se habrá introducido inicialmente en la sección 1 de excelencia. Aquí ponía entre comillas limitada, pues por decir que no podemos plantear que nuestro proyecto va a tener 30 Key Exploitable Results, sino que nos tenemos que enfocar en los que son principales, identificar para luego trabajar con ellas. Bueno, pues el resumen de la parte de DEC, pues que irá distribuida pues en sus 3 puntos, indicando las actividades principales y sus KPIs. Luego la identificación de target groups que tienen que ser, como hemos dicho, específicos de salud y para el proyecto. Un resumen conciso de las expected outcomes con KPIs. Y bueno, luego pues el tema del wider impact o el impact, pues con sus distintos apartados, pues los cambios que pretendemos o buscar a nivel sociedad, científicos o económicos. Y con eso, pues quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Borja. Sí, es una visión como más ingeniera, ¿no? Que es básicamente a lo que os dedicáis. Bueno, por ahora no veo ninguna pregunta en el chat. Lo que sí que os agradecería a los tres que hemos comentado hoy, si tenéis, no hay ningún inconveniente en poder compartir vuestras presentaciones. De hecho, si veis que queríais expresaros un poco, ampliar un poco más, si queréis poner alguna versión más ampliada para distribuir, pues se agradece y seguro que todos los que nos acompañan hoy también han visto ejemplos súper interesantes de cómo tener pues una orientación al abordar esta sección que en muchos de los casos es la que mayor dificultad incluye, ¿no? en una propuesta, sobre todo para los que vienen de la parte más científica. En cualquier caso, agradeceros que hayáis puesto vuestros contactos, porque así también, pues si la gente quiere en algún momento pues dirigirse con alguna pregunta concreta o también con oportunidades de colaboración, ¿no? Porque una de las virtudes colaterales de estos webinars es también pues ese networking, ese dar a conocer entidades, no solo por lo que hacéis, sino también por las posibilidades que se pueden abrir, como han comentado mis compañeras, para la convocatoria que abre ahora en pocos meses, la convocatoria 2025. No veo ninguna pregunta en el chat, pero también es cierto que ya hemos llegado al final de la sesión. Nos hemos extendido un poco, pero pensábamos que era muy interesante mostrar estos 3 ejemplos y también os agradezco a todos que hayáis mostrado un poco también cómo es la organización interna, ¿no? de vuestras entidades, ¿no? Porque también en función de eso pues configura cómo se puede abordar esta sección de impacto y con qué ayudas o con qué experiencia es con la que contáis.
Por mi parte, nada más, agradecer a mis compañeras Marta y Carolina que nos hayan acompañado hasta el final. Agradeceros a vosotros tres, Olivia, Nabila y Gorka, el esfuerzo de haber intentado sintetizar cómo habéis abordado, ¿no? esta sección de las propuestas colaborativas, ya que bueno, vosotros os ayudáis y también escribís parte de estas propuestas. Y nada, agradecer también a todos nuestros público que nos ha acompañado hasta este momento. Hemos llegado a ser 66. Y bueno, tanto las slides que todos los speakers nos han presentado, como también el vídeo, recordaros que se subirá a la página web de eventos de CEDETI pues alrededor de esta tarde, y mañana ya tenéis a disponibilidad para todos aquellos que estéis interesados. Esa información queda pública y abierta. En cualquier momento podéis volver a visualizar el vídeo y bajaros el material. Y nada, muchas gracias. Simplemente comentar que para la semana que viene tenemos preparado pues el siguiente webinario de los lunes de CEDETI-SOS, que estará centrado esta vez en el clúster 2 del pilar de proyectos colaborativos de Horizon Europe. En este caso nos acompañará también nuestra compañera Aida Sáez, que es punto nacional de contacto de este clúster. Y tendremos también el interesante testimonio de varios participantes que en las diferentes destinations de este clúster pues han sido exitosos y que comparten con vosotros su experiencia en estas propuestas colaborativas. Intentaremos tener del orden de unos 2 testimonios, ya que estas destinations pues hay algunas que son como muy orientadas a estudios, a análisis, y otra que es realmente muy aplicada en todo lo que es el patrimonio y las industrias culturales y creativas. Sin más, me despido de vosotros y nos vemos el lunes de la semana que viene. En este caso, acordaros que es a las 2:30 de la tarde y que podéis inscribiros ya en este webinario a partir de última hora de esta tarde y sobre todo a partir de mañana. Muchas gracias. Gracias y suerte a todos. Hasta luego.